Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor en este momento. Les pido que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer en este momento un versículo de la palabra del Señor y vamos a meditar en él, trayendo la exhortación que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. El versículo 1 dice de la siguiente manera: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pero David se quedó en Jerusalén. Solamente un versículo vamos a leer en esta oportunidad. Dios había llamado a este hombre llamado David desde que él era muy pequeño. Dice la palabra del Señor de que de detrás de las ovejas Dios sacó a este muchacho llamado David. Lo ungió. Dios envió a un profeta llamado Samuel para ungir la vida de David como el próximo rey de Israel. Fue así como el Espíritu Santo vino a habitar en la vida de David, como era en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía sobre los siervos de Dios para cumplir el propósito que Dios tenía con ellos. David fue un hombre muy especial, fue un hombre que desde que el Espíritu Santo posó sobre él, Dios le dio grandes victorias. Él venció a Goliat. Después de eso pasó un tiempo de desierto cuando Saúl, quien era el rey de Israel, quería matar a David, pero Dios guardó y preservó la vida de David hasta que él vino a ser rey. Y una vez que él fue rey, Dios le daba victorias. Dice la palabra del Señor en todo el primer libro de Samuel, desde que él fue rey, que Dios, no había nadie que se parara en contra de David y contra el pueblo de Israel. Dios le daba victoria tras victoria, victoria tras victoria. Pero llegó un momento, una situación, un día en el cual David se distrajo y perdió el enfoque que Dios venía dándole a su vida. Y ese día le costó, ese error que él cometió le costó grandes consecuencias. Por eso, hermanos, también de esta enseñanza de este hombre llamado David, como nos dice la palabra del Señor en Corintios, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para enseñanza de nosotros. Por lo tanto, de esta enseñanza también es para nosotros en esta oportunidad. Y quiero hablarles en esta mañana bajo este tema: tenemos que estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Tenemos que estar donde Dios desea que nosotros estemos. Este versículo 1, hermanos, es el inicio del capítulo 11 y que es el inicio de la historia trágica que David, del error que David cometió, y este capítulo 11 nos lo relata. Quisiera relatárselo de una forma breve para luego extraer las enseñanzas que el Señor considero desea darnos para cada uno de nosotros en esta mañana. David, siendo un hombre de guerra, siendo un hombre que comprendía el estar delante de Dios, el hacer lo que tenía que hacer, él en el versículo 1 se nos relata de que él no estaba donde él tenía que estar. A raíz de este descuido, en el versículo 2 en adelante, se nos dice de que David estaba, mientras él no estaba en la guerra, él se quedó en su palacio. Y entonces él vio a una mujer llamada Betsabé que estaba tomando un baño. Dice la palabra de que él la deseó, él la codició, y entonces la mandó a llamar y se acostó con ella. La palabra del Señor nos enseña de que esta mujer quedó embarazada, quedó encinta. Y entonces se lo mandó a decir a David. David no hallaba qué hacer. Y lo primero que él entonces hizo fue
y mandó a buscar al esposo de esta mujer llamada Betsabé. El nombre del esposo era Urías. Él estaba en la guerra juntamente con Joab, que era el encargado del ejército. Entonces David manda a decirle a Joab: por favor, pon a Urías Eteo al frente en lo más recio de la batalla para que él fallezca. Pero antes de eso, David mandó a llamar a Urías. Dice la palabra del Señor de que él le pidió de que él regresara y que fuera a su casa un tiempo, para que él fuera y que tuviera relaciones con su esposa, se acostara con ella y aparentemente David saliera victorioso, y que el niño que tenía esta mujer llamada Betsabé no fuera de David aparentemente, sino de su esposo Urías. Pero dice la palabra de que Urías era un hombre tan recto, tan correcto, que cuando David lo mandó a llamar, él se quedó con los siervos, porque él le dijo: ¿cómo puede el ejército estar peleando al frente de la batalla y yo estar aquí gozando con mi esposa? Él le dijo: no puede ser esto cierto. David se admiró y entonces no logró, hasta lo embriagó, lo mandó, lo llamó a un banquete, pero él ni ebrio fue a su casa, sino se quedó con los siervos, porque él decía que no era posible que él estuviera en ese lugar mientras el ejército estaba peleando. David no hallaba qué hacer y en desesperación entonces mandó a matar a Urías. Le pidió a Joab de que lo pusiera al frente de la batalla, y así fue. En la próxima batalla contra el ejército de los amonitas, él entonces murió. David aparentemente él consideró que había tapado su error, pero no fue así. Dios le envió a un profeta llamado Natán para que sacara a luz lo que había en el corazón de David y corregir esto. Pero hermanos, deseo llamar su atención a tres actitudes o a tres puntos que vemos en la vida de David en este versículo 1, que considero que es muy importante que nosotros lo analicemos en este error de la vida de David. En el primer versículo del capítulo 11, la segunda frase dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En primer lugar, David tenía una responsabilidad. David tenía la responsabilidad de ir a la guerra con su pueblo. En el capítulo 10 se nos relata cómo ellos empezaron a pelear contra los sirios. Y ellos vencieron a los sirios, y David estaba justamente al frente del pueblo luchando contra los sirios. Dios le dio una gran guerra. Los amonitas también se levantaron en contra del pueblo de Israel, pero Dios le dio la victoria. David estaba en ese lugar donde tenía que estar. La palabra del Señor no nos deja ninguna frase por casualidad. Todo tiene un gran propósito. E inicia el versículo 1 cuando dice: aconteció al año siguiente. Entonces ellos habían obtenido victorias el año pasado, y el año siguiente era el tiempo cuando los reyes salían a las guerras. En ese tiempo la representación de los pueblos eran los reyes. Por lo tanto, cuando un pueblo conquistaba a otro, generalmente acababa con el rey, lo mataba o lo capturaban y lo traían como una especie de carroza de regreso a su ciudad, como demostración de que habían obtenido la victoria sobre el pueblo contrario. Los reyes eran llamados a estar al frente de su pueblo, aunque tal vez ellos, algunos no peleaban, otros sí, pero el rey jugaba un papel importante en cada pueblo en ese tiempo cuando se salía a las guerras para las conquistas de nuevos pueblos y de nuevas ciudades. En el caso de David no era la excepción. David debía estar en la guerra y él debía mantener la responsabilidad que Dios le había dado como rey. Como se los mencioné anteriormente, Dios le dio grandes victorias a David. No había pueblo que pudiera ganarle al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a ser reconocido en ese tiempo bajo el mandato de David. Eran conocidos como un pueblo que no perdía ninguna batalla, que Dios estaba con ellos. Aunque los pueblos eran más numerosos que ellos, Dios les daba la victoria.
Entonces David empezó a experimentar esta gloria de Dios, empezó a experimentar que el poder de Dios estaba con ellos para cumplir el propósito de Dios. En ese tiempo el propósito de Dios era por medio de su pueblo. Por eso cuando Israel ganaba las victorias, el nombre de Dios era reverenciado y el nombre de Dios era temido. Porque cuando su pueblo gana las victorias, Dios de igual forma Él nos da la victoria. Por eso para nosotros hoy en día ya no se trata de una guerra física, sino nuestra guerra espiritual. Dios quiere darnos victoria constantemente y debemos estar donde nosotros debemos estar. En el caso de David, entonces, en primer lugar, como les comentaba, él tenía una responsabilidad y en ese momento él no la asumió como Dios deseaba que él la asumiera. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en su palacio y no salió a la guerra. En segundo lugar, la tercera frase que vemos en el versículo 1: en este tiempo de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Aparte de que David no asumió la responsabilidad, él la entregó en manos de otros que no tenían la responsabilidad de David. Joab era un hombre muy correcto, muy recto y era un hombre muy fuerte. Joab era el encargado del ejército de Israel, mientras David gobernaba a Israel. La palabra del Señor nos habla de los valientes de David, de los fuertes de David. Incluido en estos valientes estaba Joab. Cada uno de los valientes de David, su nombre se encuentra ahí en la palabra del Señor, no porque tal vez David simplemente les quiso dar el nombre, no. Cada uno de ellos tenía características especiales de guerra y eran muy capaces de ir a la guerra y ganar. Se nos dice la palabra del Señor de que hubo un hombre que la espada de los valientes de David, que la espada le quedó pegada en las manos porque había luchado tanto tiempo y mató a muchos de sus adversarios que hasta la espada le quedó pegada en las manos. Habían otros de los valientes de David que habían acabado con 2 leones. Y bueno, y así es la descripción, hermanos, de cada uno de estos hombres valientes de David. Entonces cada uno de ellos tenía un lugar importante por lo que habían alcanzado, por la fuerza que Dios había demostrado a través de sus vidas. Joab era uno de ellos, y Joab era el hombre importante quien dirigía el ejército que Dios había levantado bajo el mandato de David. Pero Joab no era el rey. Entonces David, como rey, él puso la responsabilidad en Joab y en el pueblo de Israel, responsabilidad que tenía que él tomar. Entonces él no cumplió con la responsabilidad que Dios le dio y aparte de eso la puso en alguien más. En este caso la puso en Joab. En tercer lugar, hermanos, Dios le dio la victoria a este pueblo y derrotaron a los amonitas. Pero la palabra del Señor en la última frase del versículo 1 se nos dice: pero David se quedó en Jerusalén. Entonces vemos ahí una decisión de David. En primer lugar, vimos de que él no hizo lo que él tenía que hacer, no se responsabilizó de lo que él tenía que hacer, delegó su responsabilidad a alguien más. Y en tercer lugar, la palabra nos enseña de que él decidió quedarse en Jerusalén. No era un descuido, sino fue una decisión consciente que lo hizo que él se quedara en Jerusalén. El versículo 2 nos dice lo siguiente: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David teniendo que estar en el campo de guerra, David teniendo que responsabilizarse de lo que Dios había puesto en sus manos, él en lugar de eso se quedó entonces en su palacio. Y ahí justamente la tentación llegó a su corazón, a su vida, por no hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Ya les conté el relato de esta historia. Él vio a Betsabé, se acostó con ella y lo demás es historia. Cuando Natán el profeta
llega a hablar con David. Le dice: tú eres ese hombre que te has descuidado y que has mandado a matar y que has hecho cosas desagradables delante del Señor. Dios le habló a su corazón y David se arrepintió, porque Dios es un Dios bueno, hermanos. Cuando venimos en arrepentimiento, Él escucha nuestro clamor, Él nos perdona. Pero también Natán fue enviado por Dios para decirle lo que iba a venir en su casa años después. Natán le dijo justamente: en tu casa no habrá ausencia de espada. Y así fue. Unos querían matarse los unos a los otros. También un hijo de David violó a una hija de David, su hermano lo violó. Y todo esto Natán se lo había dicho. ¿Por qué? Porque hiciste mal delante de Dios. Los errores, hermanos, muchas veces en nuestra vida se pagan muy caro, pero Dios de igual forma tiene misericordia. Y David continuó siendo el hombre conforme al corazón de Dios, porque él hacía lo que Dios le pedía. No era perfecto y estuvo muy lejos de serlo, pero sí tenía un corazón contrito y humillado, como él escribió en ese Salmo 51. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Los sacrificios que a ti te agradan, oh Dios, son el corazón quebrantado y humilde. Y justamente así era este hombre, un hombre sensible a la voz de Dios, pero que no era perfecto. Pero podemos aprender de estas exhortaciones que nos enseña la palabra del Señor en nuestra vida. Trayendo esto, hermanos, a nuestro contexto y a nuestra vida muchos años más adelante de la vida de David, y en este año 2021, de igual forma podemos, en primer lugar, entender algunas situaciones que vemos en la palabra del Señor. Como les decía, en primer lugar, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar la responsabilidad que Dios nos ha delegado. Cada uno de nosotros tenemos que estar donde Dios desea que nosotros estemos. La palabra del Señor en Romanos nos dice que los hijos de Dios son aquellos que el Espíritu Santo dirige. Los guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables por pedirle a Dios su dirección, por decirle: Dios, dirígeme, cumple tu propósito en mi vida, que yo pueda hacer tu voluntad. Y para iniciar este año de igual forma, nosotros debemos de pedirle ayuda al Señor y decirle: Padre, ayúdame, dirígeme, yo quiero hacer tu voluntad. En el caso de David, él tenía que estar en el campo de guerra porque era rey. Dios le había asignado una responsabilidad. A cada uno de nosotros Dios nos ha asignado también una responsabilidad. Dios nos ha asignado a los que son padres como padres, a los que son esposas como esposas, hijos como hijos, parte de la iglesia del Señor. Él nos ha asignado responsabilidades a cada uno de nosotros, y cada uno entonces debe de estar donde Dios lo ha puesto, y debemos asumir la responsabilidad. También, en segundo lugar, lo que Dios nos ha dado no podemos delegarlo a alguien más. Hermanos, si Dios nos ha asignado y nos ha puesto en un lugar, cada uno de nosotros somos llamados a no asignar nuestra responsabilidad a alguien más, sino más bien cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos delegado algo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón que debemos hacer? Y cuando nos encontramos delegando algo que Dios nos ha puesto a nosotros, las cosas no salen bien. Luego nos arrepentimos por lo que ocurrió. Pero, hermanos, que cada uno de nosotros podamos cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y en tercer lugar, vemos también de la vida de David. Tengamos mucho cuidado con las decisiones conscientes que nosotros hacemos. En el caso de David, David decidió quedarse en Jerusalén. No fue algo de la casualidad de que él no fue a la guerra porque este año no, algo sucedió, aunque la palabra no dice precisamente por qué él no estaba en el campo. Pero sí podemos ver, de acuerdo a la palabra del Señor, de que ese craso error de David le trajo muchas consecuencias, porque abrió su corazón para la lujuria, abrió su corazón para la tentación. Entonces, cuando nosotros decidimos cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, caemos de igual forma en errores. Cuando nosotros, hermanos, no estamos donde nosotros debemos estar, la tentación empieza a tocar más fuertemente a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente.
La palabra también nos dice en Santiago de que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, por nuestra concupiscencia, es decir, por nuestra naturaleza pecaminosa, de ahí vienen todas las tentaciones y todo aquello que nos quiere apartar del Señor y de hacer la voluntad del Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: velen conmigo en oración para que no caigan en tentación. Entonces, cuando nosotros estamos conectados, estamos donde tenemos que estar, Dios nos ayuda para que nosotros nos podamos mantener firmes haciendo la voluntad del Señor. Tengamos mucho cuidado con las decisiones, hermanos, que nosotros conscientemente vamos a estar realizando en este año. Que sean decisiones basadas primero en una consulta constante a Dios. Que sean decisiones que consideremos justamente que es la voluntad del Señor y que podamos estar donde Dios quiere que nosotros estamos. A manera de conclusión, y al ver la vida de David, nos damos cuenta que por algo el versículo 1 hace hincapié de que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David no salió y que él se quedó conscientemente en Jerusalén. Y fue ahí justamente donde él se debilitó. Él se debilitó en su entrega, él se debilitó en su capacidad, y ahí entonces él fue tentado y cayó en el error. De igual forma nosotros, hermanos, la palabra nos dice en la primera carta de Pedro que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Generalmente cuando los leones salen de cacería, ellos cazan a los animales más débiles, cazan a los que se han quedado atrás, los que están apartados, los que no están en su lugar, los que no están donde deben estar. De igual forma, nuestro adversario el diablo anda buscando una y otra vez a quién devorar. A los hijos de Dios los quiere devorar. Nuestro enemigo es una batalla constante, es una lucha de cada día. Y aquellos que se han quedado atrás, que han bajado la guardia, que no están donde deben estar, son los más vulnerables a los ataques del enemigo, son los más vulnerables a no poder soportar, a no poder permanecer firmes delante del Señor. Pero si la palabra del Señor nos deja este ejemplo de la vida de David, nosotros podemos hacer conciencia, analizar, pensar y tomar estas buenas decisiones, hermanos. En primer lugar, tomemos las responsabilidades. En segundo lugar, no deleguemos a nadie lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en tercer lugar, tengamos cuidado con las decisiones que nosotros vamos a tomar en el futuro. Hermanos, Dios está con nosotros y Él quiere cuidarnos. Él quiere que nosotros cumplamos su propósito. Y así como David iba de victoria en victoria cuando él salía a la guerra, Dios a nosotros también nos va a dar la victoria en la medida que luchamos y vivimos bajo la voluntad de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos consuela y tu palabra nos dirige por el camino al cual nosotros debemos caminar. Padre, encomendamos a ti este año, Señor. Encomendamos a ti todo lo que nosotros vamos a hacer. Padre, queremos hacer lo que tú nos llamas a hacer. Queremos estar donde tú deseas que nosotros estemos. Padre, la responsabilidad que tú nos has dado, ayúdanos a asumirla, Padre. Que en los momentos difíciles, en las aflicciones, podamos siempre asumir nuestra responsabilidad como hijos tuyos. En los momentos, Señor, de comodidad, ayúdanos, Señor, a siempre estar firmes en ti. No delegar, Padre, lo que tú has puesto en nuestro corazón, sino que con amor podamos abrazar lo que tú nos diriges, lo que tú nos hablas, lo que tú nos guías, Padre. En el nombre de Jesús también, Señor, queremos pedirte que las decisiones que vamos a tomar este año sean conscientemente de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a estar donde tú quieres que nosotros estemos, Señor.
Ayúdanos a soportar la prueba. Ayúdanos a soportar la tentación. Ayúdanos a soportar los momentos duros de aflicción. En el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que tú has vencido ya al mundo. Por eso confiamos, Señor, aunque vengan tentaciones y embates en nuestro contra, sabemos que en ti somos más que vencedores y podremos vencer. Padre, por eso ayúdanos a poder estar donde tú quieres que nosotros estemos. Señor, fijar nuestra mirada en ti, Cristo. No apartarnos, Señor, a diestra ni a siniestra, sino, Señor, hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que se encuentren en este lugar. En este año tú los prosperes, Señor, espiritualmente. Que tú los prosperes en todo lo que hacen, Señor, para que ellos puedan vivir como a ti te agrada, Padre, como dice tu palabra, como nos enseña. Señor, guárdanos de toda tentación. Ayúdanos, Señor, a poder estar firmes, Señor, donde tú quieres que nosotros estemos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre.